El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos nuestra celebración, presentamos las intenciones de esta misa de hoy. Ofrecemos esta celebración por el eterno descanso del alma de Julia Figueroa Fuentes, intención de su esposo Toñín, sus hijos Vitín, Nirmín, Elba y familia. Por el eterno descanso del alma de Enrique Torres, intención de su hermana Adela Torres y familia. Por el eterno descanso del alma de Leida López, intención de Jorge Berríos y familia. En acción de gracias por el aniversario matrimonial número 32 de Carlos y Cheli. Por el eterno descanso del alma de Francisco Alejandro, intención de su hija Nélida y familia. En acción de gracias por el cumpleaños de Yexali Aponte, intención de sus compañeros y maestros de sexto grado. Por la salud del padre Raúl Santos, intención de la familia Cruz Ortiz. Por el eterno descanso del alma de Margarita Cosme y por consuelo y fortaleza de sus familiares, intención de su esposo, sus hijos, nietos y demás familiares. Y por el eterno descanso del alma de Edwin Aponte, intención de su cuñado, hermanos y familia. Antes de comenzar estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has congregado pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a quienes han renacido en el bautismo una misma fe y una misma caridad en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Como el paralítico, curado por Pedro y Juan, no se le despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y en la fe que Él se los ha rebustecido los miembros de este hombre al que están viendo y que todos conocen, esta es la fe que les he restituido completamente. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió que así lo había predicho por boca de sus profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación y le envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que está destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta que la restauración universal se cumpla, de la que habló Dios por boca del profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir desde sus miembros un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando dijo a Abraham: tu descendencia será la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a cada uno según sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Toda la tierra. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los hombres, lo coronaste de gloria y dignidad, y le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, hoy continuamos reflexionando en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dándole seguimiento a una cronología que se va desarrollando durante todo este tiempo pascual. La primera lectura de hoy nos presenta esa escena donde, o el final de la escena donde Pedro levanta por la gracia de Dios el cojo, el paralítico, que estaba sentado en la puerta de la Hermosa, que todos los días se encontraba ahí para pedir limosna. Hoy el momento de esta narración es cuando ya caminando aquel cojo, aquel paralítico, se une a Pedro y a Juan, y todo el mundo llega, los mira a ellos, atónitos o asombrados por el milagro que acababa de suceder. Pero Pedro claramente le dice al pueblo y les manifiesta que la acción milagrosa que ha sucedido sobre ese paralítico no es obra de él ni de Juan, sino es obra de Jesucristo, el dador de la vida, y le señala a quien ustedes crucificaron. Cuando el pueblo se levanta en ese entusiasmo de seguir a Pedro y a Juan por el evento que habían presenciado, nos cabe preguntar: ¿dónde está mi entusiasmo? ¿Dónde puede estar tu entusiasmo? Nuestro entusiasmo puede estar únicamente en milagros pasajeros o en situaciones pasajeras que a diario participamos o podemos vivir.
¿O nuestro entusiasmo realmente es que soy llamado hijo de Dios? Si mi entusiasmo es que soy llamado hijo de Dios, entonces el centro de esa alegría es Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a la vida del hombre, no solamente transforma su parte física, como podemos verlo en la lectura de hoy, sino también transforma su espíritu. Trae alegría. Porque, mis hermanos, la tristeza es una enfermedad, las angustias es una enfermedad, y lo que hoy modernamente conocemos como una depresión también son enfermedades que surgen por la soledad que existe muchas veces en el corazón del hombre. Ahí tenemos que cuestionarnos dónde está mi fe. ¿Dónde estoy yo poniendo realmente mi fe? ¿El paralítico o el pueblo estaba poniendo la fe específicamente en Pedro? ¿O aquel paralítico comprendió que el milagro no era de Pedro, sino que era de Jesucristo? Es interesante porque cuando Pedro actúa en el nombre del Señor, según la narración bíblica en el libro de los Hechos, le dice: oro ni plata no tengo. Nada material tenía Pedro en aquel momento, mas lo que tenía se lo dio a aquel paralítico, la gracia de Dios. Y Pedro actuó mirando la gracia de Dios sencillamente porque Pedro conocía a Jesús y Pedro tenía fe en Jesús. ¿Hasta dónde realmente tú y yo somos capaces de conocer a Jesús? ¿Conocerlo únicamente en un signo, en un símbolo? ¿Conocerlo únicamente en los actos de Semana Santa? ¿Conocerlo únicamente como un Cristo muerto en la cruz del Calvario? ¿Hasta dónde realmente conocemos tú y yo a Jesucristo? Cuando el hombre entiende que Jesucristo no está tan lejos como en el cielo, pero sí está tan cerca de su corazón, es importante que el hombre se conozca a sí mismo, y en ese conocer de sí mismo encontrará la gracia de Dios que vive en el corazón propio de cada uno de nosotros. En el Evangelio de hoy es el epílogo del Evangelio del día de ayer, o sea, la continuación del Evangelio del día de ayer. Hoy es el final. Hoy los dos discípulos de Maús, como lo conocemos bíblicamente, se encuentran con los discípulos que están reunidos, con los discípulos de Jesús, para contarle lo que había sucedido. En eso entra Jesús, con aquel saludo peculiar: la paz sea con ustedes. ¿Por qué estos dos discípulos llegaron donde los discípulos de Jesús, a contar lo que había sucedido? Mas sin embargo, algo muy especial sucedió en ellos. No conocieron a Jesús hasta un momento en específico, hasta que Jesús partió el pan, dio la bendición y se lo dio a cada uno de ellos. Ahí el corazón de ellos se abrió y conocieron a Jesús. ¿Cuándo el hombre de este tiempo conoce a Jesús? El hombre de este tiempo, mis hermanos, cuando reconoce a Jesús verdaderamente, cuando realmente se dedica a buscarlo en espíritu y en verdad, cuando se dedica realmente a buscar ese Jesús donde está en el corazón de nosotros, en medio de nosotros, en medio de la necesidad que estamos viviendo en este momento, en medio del dolor del hermano. Ahí está Jesús. Es reconocer a Jesús por las obras que estamos llamados a realizar. Una pregunta que me llama la atención cuando Jesús entra al lugar y le pregunta a los discípulos: ¿por qué se asustan? Jesús no es motivo de susto para ninguno de nosotros, al contrario, es motivo de alegría. Pero siempre va a existir un contraste entre lo divino y lo humano. Aquel Jesús que estaba parado frente a ellos, sabían que había muerto en la cruz del Calvario, sabía que había sido sepultado, pero ahora lo ven resucitado. Y siempre entre ese encuentro divino y ese encuentro humano, siempre va a existir un contraste y siempre va a existir algún temor. Pero Jesús claramente le dice: no tengan miedo. ¿Por qué surgen dudas en el corazón de ustedes?
Muchas veces las dudas en el corazón de nosotros surgen sencillamente, mis hermanos, por la falta de fe, por la falta de credibilidad. Ellos tenían dudas, pero eran por la alegría que sentían en aquel momento. Estaban atónitos ante la presencia de Jesús. Y dentro de todo esto, Jesús les explica la situación por la cual tenía que padecer el Hijo del Hombre y cómo tenía que padecer. Pero el Evangelio no termina únicamente con ese señalamiento de Jesús, con esa enseñanza de Jesús. El Evangelio realmente termina diciendo: ustedes son testigos de esto. Y cuando el hombre o el discípulo de Cristo es reconocido como testigo, es porque realmente ha creído, es porque está dispuesto a enseñar, a proclamar aquello que vio y que ha vivido. Nosotros hoy continuamos siendo testigos de Cristo, porque lo vemos todos los días, en su persona y en su divinidad, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Nosotros como bautizados tenemos el compromiso de continuar evangelizando este mundo, esta sociedad, para así ser testigos de Cristo en este tiempo en que estamos viviendo. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, nos dé la fe y la fortaleza para armarnos de valor ante la situación que vivimos, para continuar proclamando ese Cristo que ha resucitado y que se manifiesta en el corazón de todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a presentar al Señor nuestras peticiones, las necesidades de la iglesia. Pidamos a Dios por la iglesia en el mundo entero, que está dando un testimonio grande de esa presencia de Dios en aquellos que sufren, en aquellos que trabajan por los demás, para que la iglesia sea continuadora de este misterio de Cristo, sea testigo del amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por el mundo entero para que pueda vencer esta pandemia y podamos unirnos en abrazos, en reconocer al otro como nuestro hermano y seguir trabajando por hacer de este mundo uno mejor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por aquellos que sufren, para que el Señor les dé fortaleza en los momentos de debilidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los difuntos, para que el Señor les conceda las alegrías del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones de esta misa que hemos presentado al inicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, nuestras peticiones. Te las presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni pan, por los pueblos que virtud buscan conocerte, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te lo presentamos. Él será para nosotros
pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la uva y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe con bondad, Señor, este sacrificio que te ofrecemos con gratitud por los nuevos bautizados, mientras imploramos tu ayuda sobre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, el beato Carlos Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el resucitado. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices y dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones
para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pasen buenos días, que el Señor les bendiga. Paz y bien Y santa alegría. Tú reinarás, este es el grito que ardiente sala nuestra fe. Tú reinarás, oh Dios bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En